Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad hablaremos sobre los modelos de desarrollo. Quien les habla es la doctora María del Pilar Antorrubia. El contenido, hablaremos sobre las definiciones de modelos de desarrollo, trataremos sobre el pensamiento económico y también sobre el desarrollo económico. Al hablar de desarrollo surgen una serie de palabras con las que relacionamos este término, entre ellas evolución, progreso, crecimiento económico, modernización técnica y tecnológica, abandono de tradiciones, cambios de paradigmas, bienestar de la población, felicidad colectiva y libertad del individuo. Aquí surge, en 1979, la definición del economista francés François Perroux. Él nos dice de que el desarrollo es el conjunto de transformaciones en las estructuras políticas, económicas, sociales y mentales que hacen posible un crecimiento sostenido en el producto y el ingreso que beneficie al conjunto de la población. ¿Y por qué mencionamos a Perroux? Lo mencionamos por lo siguiente. Antes de Perroux, lo que se hablaba era de que el desarrollo era igual al crecimiento económico. Todo aquel país que tenía indicadores económicos estables y en crecimiento, en definitiva, era un país desarrollado. Sin embargo, en la actualidad, después del pensamiento de Perroux, vemos de que el desarrollo económico es igual al crecimiento económico más el bienestar de la población. Eso es lo que indica justamente un país desarrollado. Quien actualiza toda esta terminología es el economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Él nos dice que el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. De esta manera, el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de esa libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, la privación social sistemática, el abandono de los servicios públicos, la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos. Entonces, Amartya Sen rescata y actualiza justamente la definición de desarrollo de Perroux. Surge aquí una evolución justamente del pensamiento económico que nos brinda las bases, ¿no?, de este concepto de desarrollo. Y tenemos que hablar, en definitiva, desde 350 años antes de Cristo, de Aristóteles. Aristóteles impulsa justamente dentro de lo que es la parte económica, o sea, lo que es el valor de uso, el valor de cambio y, por supuesto, el precio justo. Y hace unos estudios sobre el no interés, pero no los profundiza. Después, Santo Tomás de Aquino, en 1225 a 1274 después de Cristo, él habla sobre la propiedad privada, sobre el precio justo, rescatando justamente los valores de Aristóteles, y profundiza también lo que es el no interés. Después de esto, quien continúa justamente, hay la Edad Media, que básicamente se basa en el pensamiento de la Iglesia Católica, que es la que rige justamente esa tendencia. Entonces aquí las libertades de pensamiento, de tecnología, de desarrollo del individuo, en definitiva, estaban sesgadas a lo que decían las Santas Escrituras. Después de eso, y en 1500, surgen los precursores, y surgen dos escuelas básicas: los mercantilistas y los fisiócratas. Después surgen los clásicos a través del liberalismo, el marxismo, la escuela neoclásica, entre el marginalismo, la crítica de los clásicos y, por supuesto, la teoría de Keynes, la escuela matemática y, por último, el neoliberalismo, que nosotros lo hemos visto justamente hasta nuestros días. Entre los precursores del pensamiento tenemos que saber cuál es el contexto en el cual ellos se desarrollaron. Y fue un contexto histórico, ¿no?, desde el siglo XVI, 1500 aproximadamente. Las monarquías eran absolutas. Las guerras se daban generalmente por religión. Se había un financiamiento de los ejércitos. El país o reino que tenía un ejército más fuerte, obviamente, era el más poderoso. Se dieron las expediciones transoceánicas para la búsqueda justamente de alimentos. Y la administración pública, en cuanto a su organización, comenzó a generar también una serie de descentralizaciones ante las nuevas colonias que se encontraban en otros continentes. Descubrimiento de América. Esos descubrimientos, que se basaron justamente en la búsqueda de alimentos, se descubre también nuevos mercados, ¿no?, fuentes de materias primas y, por supuesto, de minerales preciosos. En cuanto a la economía, se incentiva el comercio. Existe una acumulación por parte del capital. Y los protestantes
afirmaban de que el enriquecimiento lícito por éxito de negocios era bueno, ¿no? Y era aceptable y formaba parte también de un segmento de la sociedad. En cuanto al mercantilismo, ellos lo que proponían era el enriquecimiento del Estado, oro y plata para las monedas, una mayor acumulación, por supuesto, de estas monedas, del oro y de la plata, hacía de que los países sean más ricos, la formación de los precios, la progresión de la industria y el comercio, en la intervención del Estado para proteger justamente a este comercio y la protección aduanera. Por otro lado, los fisiócratas, ellos decían que la vida económica era parte de un fenómeno natural, que no debía haber una intervención del Estado. Surge justamente la frase de la Revolución Francesa, dejar hacer, dejar pasar. La agricultura es la única fuente de producción. Recordemos de que fue una época de hambruna en Europa y que justamente estos descubrimientos de nuevas tierras también fueron nuevos alimentos, entre ellos la papa peruana. Comercio que fue no productivo y por supuesto las teorías de producción, intercambio y distribución. Luego vienen los clásicos. Cuando nosotros hablamos de los clásicos siempre asociémoslo con la teoría de los empresarios. El contexto en el cual ellos se desarrollan es más o menos en el siglo XVIII. Y aquí hay un considerable desarrollo del capitalismo y la industrialización, porque recuerden que los clásicos nacen justamente o se impulsan con el nacimiento de la revolución industrial. Surgen nuevas técnicas, las cuales van abocadas directamente a los sectores que dan mayor dinero. Era el caso justamente de la minería. Surge también la especialización y la división del trabajo. Existen profundas transformaciones en cuanto a la sociedad y la fisiocracia se convirtió en no adecuada para la nueva sociedad capitalista. En este contexto, existen tres personas, ¿no?, que difundieron justamente unas ideologías, ¿no?, que son la base del pensamiento clásico. Entre ellas Adam Smith, el padre de la ciencia económica, y es el principal teórico de la escuela clásica. ¿Qué decía Adam Smith? Decía que antes de enriquecer al Estado, se debía enriquecer a los ciudadanos, de tal manera que ellos, una vez que tuvieran acumulado su capital, iban a pagar justamente sus tributos o sus impuestos. El trabajo lo tomaba como una verdadera fuente de riqueza. Rescata el valor de uso y el valor de cambio justamente de Aristóteles. El salario y la libre competencia. Y por supuesto habla sobre la distribución de la renta y cómo ésta podía impulsar el proceso económico de un determinado país o territorio. Por otro lado tenemos a David Ricardo. David Ricardo habla sobre la teoría del valor y la circulación de la moneda, basada en oro y plata, patrones de oro y plata. Y por último tenemos a Thomas Malthus, que es el control de los efectos demográficos para evitar la futura miseria de la humanidad. Malthus decía de que la población crecía de forma geométrica, mientras que los alimentos de forma aritmética. Entonces iba a llegar un momento en que iba a haber mucha población y que no iba a haber para alimentarlos a todos. Entonces eso lo estamos viviendo justamente en la actualidad. Dentro de lo que es los clásicos surge la ideología, el liberalismo obviamente, y surge la ideología del capitalismo, que influye todo el siglo XIX, siglo XX y por supuesto a inicios del siglo XXI. Por otro lado, tenemos la teoría del marxismo. Si hemos dicho que los clásicos eran la teoría de los empresarios, el marxismo es la teoría de los trabajadores. Karl Marx fue un dirigente de movimiento obrero expulsado de varios países, pero junto con Engels publicaron el libro El Manifiesto Comunista. Y Marx es autor justamente de lo que es El Capital. ¿Qué dice Marx? Marx hace una crítica radical de la economía capitalista y del pensamiento clásico. Él defiende lo que es la plusvalía, que consiste en la diferencia entre lo que percibe el trabajador y el valor de lo que produce. La ley de la miseria del proletariado. Él dice de que el proletariado, en definitiva, los trabajadores, los obreros, entonces tenía que haber justamente una tendencia donde ellos podían también recibir parte de las ganancias que tenían las empresas. La lucha de clases, el empobrecimiento de la clase obrera, el salario y el capital, la ley del beneficio decreciente y por último la ley de concentración de capital. Entonces él hace una crítica a estos últimos puntos. El marxismo es una doctrina y una teoría social, económica, política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores y genera dos ideologías básicas, que es
que se volvieron después movimientos políticos, que es el socialismo y el comunismo. En cuanto al socialismo, comunismo y marxismo, tienen un origen en común. Es una situación sociopolítica de la revolución industrial, producto de la revolución industrial. Y los cambios producidos, obviamente, con la Revolución Francesa, ante las terribles condiciones impuestas a los trabajadores. Entonces fue el despertar. Por eso es que les decía que esta es una teoría más de trabajadores. Genera un importante corriente igualitarista. El ludismo en contra de las máquinas, la huelga como un medio de lucha prohibidos posteriormente por los gobiernos, y el socialismo quedó identificado con el movimiento obrero. Entonces, cuando hablamos de socialismo, obviamente el socialismo es una denominación genérica de un conjunto de teorías socioeconómicas, ideologías y prácticas políticas que postulan la abolición de las desigualdades económicas, sociales y políticas entre las clases sociales y la intervención del Estado en materia económica. Y este nace con el afán de edificar una sociedad igualitaria, ¿no? A diferencia del comunismo, el comunismo paga por productividad. En el caso del socialismo, no. Todos ganan igual. Entonces, los tipos de socialismo aquí que tenemos es utópico, científico, corporativo, cristiano y, por supuesto, democrático. Luego tenemos la escuela neoclásica. Y esta escuela se inicia a partir de 1930, cuyo antecedente fue el crack de 1929, que generó un desempleo crónico. Según los clásicos, el desempleo se producía por la negativa de los trabajadores a cobrar un menor salario. Las críticas a esta escuela fueron el desempleo voluntario, oferta igual a demanda, y por último, la indiferencia del dinero sobre la renta y la actividad económica. El máximo representante, podríamos decir, de esta escuela es John Maynard Keynes, quien estudió la función del dinero y el interés dentro del mercado, ya sea para los ofertantes como para los demandantes. La teoría de Keynes enuncia lo siguiente. El desempleo se crea cuando el nivel de inversión es insuficiente. La renta nacional determina justamente el nivel de ocupación y no los salarios. O sea que teníamos que tener justamente una tendencia de que la población tenga un trabajo. El consumo como un factor psicológico, la propensión a consumir, pero ojo, no llegar al consumismo. Esto va a elevar justamente el nivel de ingreso de los agentes económicos. La eficiencia marginal del capital, el incentivo a invertir, la influencia de la tasa de interés, la cual debería de ser baja para darle justamente una tendencia a la preferencia a la liquidez, y la cantidad de dinero en circulación que debía ser otorgado por los bancos centrales. Dentro de toda esta situación, Keynes nos habla sobre la política keynesiana para la disminución del desempleo, la cual basa en 4 puntos. La política monetaria, en este caso Keynes manifiesta su desacuerdo con el patrón oro, donde los bancos centrales deberían emitir las monedas o billetes que hicieran falta en el mercado. Sin embargo, esta política fue mal entendida. Keynes no mencionó que se emitiera a largo plazo, ya que eso lógicamente traería un grave problema de inflación. Él afirmó que los bancos centrales emitieran el dinero que faltaba en el mercado, que los agentes económicos debían tener, y así activar el proceso económico, el cual, una vez que entre en funcionamiento, se utilizan mecanismos e instrumentos de política monetaria para retirar el dinero excedente del mercado. Lamentablemente, muchos países emitieron más de lo que su producción podía solventar, produciendo grandes y graves procesos inflacionarios, especialmente en los países en desarrollo. La segunda política fue la inversión pública. Para Keynes, la inversión era necesaria. Sin embargo, la inversión privada no era suficiente. Es aquí donde tenía que invertir el Estado o tenía que participar el Estado como inversionista y empresario. La participación del Estado en las actividades económicas de un país es buena, siempre y cuando sean actividades estratégicas y eficientes. En este punto, los países, sobre todo en América Latina, no lo practicaron. En nuestra realidad, la participación del Estado se aplicó en todas las actividades económicas, llegando a ser ineficientes y excesivamente burocratizados. El tercer punto de Keynes fue la redistribución del ingreso, donde el Estado canalizaba recursos a programas sociales. En este aspecto también hubo un desfase,
pues Keynes estaba a favor de su aplicación en forma temporal, hasta que las economías se estabilicen. Caso contrario, contraen las actividades económicas y acostumbran a los ciudadanos a depender del Estado. Entonces les corta las expectativas al individuo de desarrollarse por sí solo. Y por último tenemos el proteccionismo aduanero. En este caso, el proteccionismo es bueno, siempre y cuando sea para las pymes o MIPES. Una vez que éstas sean eficientes e ingresen al mercado nacional e internacional, se debe retirar este proteccionismo. El problema es que los países, para evitar el contagio negativo a sus economías, mantienen un proteccionismo total, perjudicando a todas las actividades económicas, disminuyendo su competitividad en el corto, mediano y largo plazo, elevando así sus costos. La teoría de Keynes, en definitiva, es buena y fue elaborada para que los países superen la crisis. Se aplicó en los países desarrollados, pero los malos entendidos ya explicados generaron inflación y endeudamiento. En cambio, en la década de los 70 se aplicó en los países en desarrollo y conllevó también a las mismas consecuencias. En la actualidad, producto justamente de esta epidemia, esta pandemia a nivel mundial, nosotros en Perú estamos aplicando lo que es la teoría de Keynes. Sin embargo, podemos observar de que existe un mayor control y que no hay, por ejemplo, en el caso de política monetaria, no hay el funcionamiento de la maquinita. En inversión pública hay un control también para lo que es la distribución de los programas sociales. La redistribución del ingreso y el proteccionismo aduanero se ha dado justamente por efectos en sí de la misma pandemia. Eso lo explicaremos más adelante. Luego tenemos la escuela matemática. En el caso de la escuela matemática, el contexto histórico fue a partir de 1930, igual que Keynes. Se recogen términos matemáticos, entre ellos el equilibrio económico de Walras y Pareto y la teoría de juegos de Leontief, ¿no? que se utiliza generalmente para lo que es la toma de decisiones. En este aspecto se desarrolla lo que es econometría. Y la econometría son modelos mediante sistemas de ecuaciones basados en planteamientos keynesianos de carácter macroeconómico, utilizando justamente las relaciones funcionales entre renta nacional, inversión, consumo, demanda, ahorro, importaciones, exportaciones, precios, empleos, entre otros. Y por último tenemos el neoliberalismo. El contexto histórico fue la crítica justamente a Keynes a partir de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, encabezados por los Chicago Boys, entre ellos Milton Friedman. ¿Qué es lo que busca justamente el neoliberalismo? Busca un capitalismo competitivo, empresas privadas en un mercado libre, el poder del mercado como guía de toda decisión económica, un rechazo frontal a los controles e intervención en el mercado, las necesidades de rebajar los costes de producción para hacer empresas más competitivas, aumentar el nivel tecnológico y disminuir los costos salariales, privatización de sectores públicos, reducir costos de los servicios sociales, así como también reducir la cantidad de impuestos y centrarlos de repente en menos, en los cuales puedan ser pagados o puedan ser asumidos justamente por toda la población. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Cuando nosotros hablamos de liberalismo, decíamos de que el liberalismo es la no intervención del Estado. Así de simple, la no intervención del Estado. Pero cuando hablamos de neoliberalismo, estamos diciendo que es la no intervención del Estado en el mercado, pero que surjan instituciones por parte del Estado que protejan el bienestar y el cuidado justamente de la población, de los consumidores, entre ellos, ¿no? Y por supuesto de los recursos del país. Entonces, esa es la diferencia. Existen instituciones por parte del Estado que cuidan eso. El neoliberalismo funcionó. Tenemos muchos países en los cuales se desarrolló porque tuvieron instituciones fuertes. Pero aquellos países como los nuestros que no tenemos independencia económica, entonces, en definitiva, vamos a estar siempre sometidos a determinados, a que nuestras instituciones, en definitiva, no puedan tener esa fortaleza para sancionar sobre todo a las inversiones extranjeras. Aquí podemos ver el pensamiento económico por países, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento económico por países, podemos ver justamente por qué existen países desarrollados y por qué existen países en desarrollo.
Generalmente se atribuye que en los países desarrollados fue donde nacieron justamente estos pensamientos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los precursores en Francia, los clásicos en Inglaterra y Alemania, el marxismo en Alemania, y en Estados Unidos la escuela neoclásica, matemática y el neoliberalismo. Son países desarrollados. Los pensamientos son buenos también, pero siempre y cuando, y nosotros los podemos adoptar, pero tenemos que adaptarlos a nuestra realidad y al mundo al cual pertenecemos. Si nosotros pertenecemos al mundo mercado, perfecto, es el mundo de la industrialización. Pero si pertenecemos al mundo de los commodities, tenemos que adaptar ese tipo de pensamiento a nuestra realidad. Y de esa manera, nuestros modelos económicos estarían más de acorde a lo que nosotros estamos trabajando y buscando justamente nuestro crecimiento y desarrollo. En este aspecto, entonces, se generan los modelos de interpretación y análisis de desarrollo. Estos modelos parten desde la modernización, dependencia, necesidades básicas, enfoques liberales, enfoques globalizadores, desarrollo sostenible, desarrollo local y territorial y, por supuesto, el desarrollo humano. En cuanto a la modernización, vemos que es de 1945 a 1975. ¿Qué es lo que trata este modelo? Desarrollo y crecimiento se consideran idénticos. Desarrollo igual a crecimiento económico. La ciencia y la tecnología aparecen como determinantes en la evolución social. Conocimiento. Se entiende que todas las sociedades convergen justamente hacia una modernidad. El segundo, la dependencia. 1965-1985. Aquí se da énfasis en la explotación de los países del tercer mundo por el mundo desarrollado. Se considera también como la contraparte del mundo desarrollado el subdesarrollo. Y se promueve la desconexión, la cual debe tratar de superar esa vinculación con el sistema mundial. Lo que veníamos comentando hace unos minutos. Entonces, nosotros necesitamos justamente desarrollarnos de acuerdo al mundo al que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos al mundo commodity, la explotación de los recursos naturales, de nuestras materias primas, pero darle también a esas materias primas un valor agregado. Luego tenemos las necesidades básicas, de 1975 a 1990. Aquí la reacción al predominio de los valores económicos, la prioridad de las necesidades básicas de la vida, ¿no? El bienestar de la población por parte del Estado, brindar salud, alimentación, vivienda y, por supuesto, educación de calidad, ¿no? Enfoques liberales, 1977 a 1990. La vuelta a las consideraciones económicas. Capitalismo, mercantilismo, los precursores, como hasta ahora continúan. Reestructuración de la economía con medidas liberales. Aparición de los países de reciente industrialización, conocidos como los NICs. Disminución de la intervención gubernamental en la gestión económica. Y la promoción del mercado como una vía de solución. Luego tenemos los enfoques globalizadores de 1990 hasta el 2005. Internacionalización de la producción, ¿no? Ya vemos justamente el auge que dan justamente los países asiáticos en atraer inversiones que venían trabajando ellos desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, dieron todas las facilidades para el ingreso de inversiones extranjeras, ¿no? Y aprovechando justamente la capacidad, la productividad y la competitividad que tenía esta clase obrera. La nueva división internacional del trabajo. La expansión del sistema financiero internacional, tal como lo conocemos, empujado justamente por la tecnología. Y la influencia de las empresas transnacionales en el capitalismo postindustrial. Luego tenemos el desarrollo sostenible y o sustentable, en 1980 hasta la actualidad. La reinterpretación de las relaciones sociedad, cultura, naturaleza, el cuidado del medio ambiente, desarrollo sostenible, ¿no? El cuidar los recursos, aprovecharlos, pero dejar también para las generaciones futuras. Entonces, esa es la búsqueda justamente del desarrollo sostenible. Desarrollo local y territorial, de 1980 también hasta el año 2000.
Territorio, recursos, personas, capital humano, capital social e instituciones orientadas a la generación de actividades económicas y la generación de valor en el territorio. Darle justamente una valoración adecuada a lo que es el desarrollo de las personas, ya sea las que se encuentran en la parte rural como las que se encuentran en la parte de las ciudades. Y por último, el desarrollo humano. Este es el último porque ya se está hablando del desarrollo humano sostenible. ¿Ya? Sin embargo, está todavía en estudios y no se está aceptando todavía como un modelo de interpretación. Pero el desarrollo humano es justamente el que propone Amartya Sen. Y aquí habla sobre el reconocimiento de múltiples dimensiones subjetivas e intersubjetivas de la condición humana y su importancia para una reinterpretación del desarrollo. La prioridad es la vida de las personas. La prioridad es la vida en el planeta. Entonces, esa es la tendencia del desarrollo humano. La evolución del pensamiento sobre desarrollo tenemos la primera fase, el mundo feliz de alta teorización. Nacimiento de las Naciones Unidas, bueno, 2 guerras mundiales en menos de 50 años, la reunión en cómo se llama en San Francisco y la partida de nacimiento a través de la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas. Aquí se da una alta cooperación justamente para el desarrollo, sobre todo apoyando la economía más fuerte que fue Estados Unidos, apoyando a las economías europeas. Alta cooperación también para su proceso de crecimiento, ¿no? La segunda fase, la edad dorada de la expansión mundial. Crecimiento de los países capitalistas industrializados, un fuerte proceso o inicio de proceso de la integración y de la economía internacional y la explosión del comercio mundial. La tercera fase, el brusco despertar. Después de todo este proceso de crecimiento viene justamente una caída en cuanto al ciclo económico. Aumento del subdesarrollo, la crisis de la deuda exterior, la recesión que se dio generalizada y el retroceso del comercio mundial. Pero básicamente desde 1970 hasta 1985 o toda la década de los 80 en el caso de muchos países en América Latina. La cuarta fase, la mundialización de la expansión. Aquí ya viene la ampliación del capital financiero, el ingreso de las inversiones extranjeras directas, la crisis del fordismo de las grandes empresas al fraccionamiento de las industrias o de los procesos industriales, de una cochera, como en el caso de Bill Gates, se generó justamente empresas que tenían o generaban mayores utilidades que la misma IBM. Desregulación, ¿no? Antiproteccionismo, el aumento de la exclusión social, esta brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, la crisis de enfoques económicos sobre el desarrollo y, por supuesto, las nuevas posturas para el desarrollo. Estamos hablando de que el desarrollo es igual al crecimiento económico más el bienestar de la población. Esto también trae, a su vez, las innovaciones en la primera fase, ¿no? Las innovaciones técnicas, tecnológicas, crecimiento económico, mentalidad racional, diversificación en la producción, a partir de 1945, porque estábamos en un proceso de evolución, y la intensificación de eslabonamientos entre los sectores productivos. Pero a su vez, también genera un Estado agente de desarrollo y promotor de industrialización, Estado empresario. Aplicación de normas, de reformas, estructuras y de instituciones que obviamente protejan los recursos del Estado, pero con la tendencia de que a medida de que ellos se fortalecían, generaban mayor alcance también para satisfacer las necesidades básicas. En la segunda fase ya vamos a la parte de desarrollo social, desarrollo sostenible. Preservación de condiciones ecosistémicas, sostenibilidad de la vida en el planeta, la ética de la investigación y de la aplicación científica, la información, la investigación, la innovación y, por supuesto, el desarrollo territorial. Y ya la tercera, cuarta y quinta fase ya aplica justamente una tendencia que va a lo que es el desarrollo humano o al desarrollo humano sostenible. Satisfacción de necesidades subjetivas e intersubjetivas, reconocimiento y aplicación de los derechos humanos, fortalecimiento justamente de las instituciones, mejoramiento del talento humano, la competitividad, construcción de capital social y, por supuesto, con una tendencia de disminuir esta brecha de
de inequidad social. Ok, señores, muchas gracias. Hasta la próxima.